Para principios de 1947, en medio de los aires democráticos de la posguerra, Trujillo se encontraba rodeado de gobiernos opuestos a su dictadura. Rómulo Betancourt en Venezuela, Juan José Arévalo en Guatemala, Ramón Grau San Martín en Cuba y Eliel Scott en Haití. Luego de un congreso unificador del exilio dominicano celebrado en la Universidad de La Habana, quedó constituido el Frente Unido de la Liberación Dominicana, con Ángel Morales como presidente, los doctores Ramón de Lara y Jiménez Grullón, secretarios, el doctor Leovigildo Cuello, delegado plenipotenciario, y Juan Bosch, delegado especial ante los países americanos. Esta dirección hizo gestiones ante los gobiernos democráticos del área del Caribe con la finalidad de obtener ayuda para una acción militar contra Trujillo. Con ese propósito, Juan Bosch viajó a México en enero de 1945 y a Venezuela en octubre, donde se entrevistó con el presidente Rómulo Betancourt. En noviembre viajó a Haití, cuyo presidente Eliel Scott le entregó $25,000 como aporte a la lucha contra Trujillo. En enero de 1946, Juancito Rodríguez, un rico terrateniente de La Vega, salió al exilio y se puso al frente de los planes expedicionarios que se gestaban en La Habana. José Manuel Alemán, ministro de Educación del gobierno de Grau, quedó como el contacto entre los exiliados dominicanos y el gobierno cubano, mientras que Manolo Castro, director de deportes del mismo ministerio y dirigente del Movimiento Socialista Revolucionario, MSR, se puso al frente de las labores de reclutamiento de voluntarios cubanos para la expedición. Tomando como base de operaciones el Hotel San Luis de La Habana, dominicanos, cubanos y de otras nacionalidades lograron conformar un ejército de más de 1,000 hombres, entre ellos numerosos veteranos de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. El 13 de julio de 1947, los exiliados eligieron un comité central para dirigir la expedición, integrado por Juan Rodríguez García, Ángel Morales, Juan Bosch, Jiménez Grullón y Leovigildo Cuello. Días después, los expedicionarios salen de La Habana hacia el Politécnico de Holguín, en el oriente de Cuba, donde reciben entrenamiento militar bajo las órdenes de Manolo Bordas, quien ostentaba el rango de teniente del ejército americano y quien organizó a los expedicionarios en 4 batallones. Batallón Sandino, comandante Rolando Masferrer, cubano, abogado y veterano de la Guerra Civil Española. Batallón Guiteras, comandante Eufemio Fernández, cubano, médico y veterano de la Guerra Civil Española. Batallón Luperón, comandante Jorge Rivas Monte, hondureño, militar de carrera, graduado de la Escuela Militar de Guatemala. Batallón Máximo Gómez, comandante Feliciano Mederne, militar de carrera, jefe de la expedición de Quibará. Del Politécnico de Holguín, los expedicionarios fueron trasladados a la bahía de Nípez, donde les esperaba el buque Aurora y la goleta Berta, con gran parte del cargamento para la expedición. Abordaron los barcos y se dirigieron hacia un cayo perteneciente al archipiélago de Camagüey, en el Océano Atlántico, llamado Cayo Confites. El gobierno norteamericano, al enterarse de los planes de invasión, comenzó a presionar al presidente Grau San Martín para que detuviera la acción militar que se preparaba contra Trujillo. Con ese propósito, su embajador en La Habana, Henry Norrit, en julio de 1947, visitó 2 veces al presidente Grau y 2 veces al canciller de su gobierno. El 22 de julio de 1947, Trujillo se entera de los planes de invasión contra él desde el territorio cubano e inicia una serie de protestas por la vía diplomática contra el gobierno de Cuba. Semanas después, ante la inminencia de la salida de la expedición, Trujillo declaró: «Desde que el primer invasor pise territorio dominicano, comenzaremos a bombardear la ciudad de La Habana». En medio de ejercicios militares, prácticas de desembarco y otras maniobras, los expedicionarios de Cayo Confites esperaban más barcos, así como completar un buen número de aviones para un sólido respaldo aéreo. Al entrar el mes de septiembre, el movimiento contaba con 4 barcos, 13 aviones y 1,200 hombres armados. Entre los expedicionarios se encontraban José Horacio Rodríguez, Pichirilo Mejía, Mauricio Báez, Fidel Castro, Carlos Gutiérrez Menoyo, Pedro Mir, los hermanos Francisco Alberto y Federico Horacio Enríquez Vázquez, Germán Martínez Reina y Nicanor Saleta Arias. También Miguel Ángel Feliú Arseno, Horacio Julio Ornes Cuascú, José Rolando Martínez Bonilla, Ángel Miolán, Dato Pagán Perdomo y los hermanos Víctor, Rafael y Virgilio Mainardi Reina, entre muchos otros.
Mientras los expedicionarios esperaban que los aviones fueran equipados con armamentos de combate para poder iniciar la invasión a Santo Domingo contando con respaldo aéreo, el general Genovevo Pérez Dámera, jefe del ejército cubano, viajó a Washington, D.C., donde se entrevistó con altos militares norteamericanos y con diplomáticos al servicio de Trujillo. Varios días después, Pérez Dámera procedió a confiscar un cargamento de armas de la finca del ministro José Manuel Alemán y a intervenir el local que los expedicionarios de Cayo Confites tenían en el Hotel Sevilla Biltmore. Paralelo a la acción de Pérez Dámera, el embajador norteamericano en Cuba exhorta a los aviadores norteamericanos comprometidos en Cayo Confites a que regresen a los Estados Unidos y abandonen la expedición. Los pilotos se acogen al llamado y regresan a su país. El 21 de septiembre de 1947, los expedicionarios de Cayo Confites deciden salir del Cayo al enterarse por la radio del allanamiento en el Hotel Sevilla y ante los rumores de que el jefe del ejército se rebelaría contra el gobierno. Luego de deserciones de tropas, confusiones entre las naves expedicionarias y escaramuzas con la Marina cubana, los expedicionarios fueron obligados a desembarcar en el puerto de Antillas, donde fueron apresados, desarmados y conducidos al recinto militar de Columbia en La Habana. Estando prisionero en Columbia, Juan Bosch se declaró en huelga de hambre hasta tanto no fueran liberados todos los expedicionarios. Luego de un acuerdo entre el general Pérez Dámera y Juan Bosch, los prisioneros fueron liberados y los dirigentes del movimiento iniciaron gestiones ante el gobierno cubano para que les devolvieran las armas confiscadas. En un reporte de la Embajada Americana en La Habana, fechado el 17 de octubre de 1947, refiriéndose a Cayo Confites, dice: Este plan para escenificar un ataque anfibio y aéreo, empleando tácticas y equipos modernos de guerra, tuvo una buena probabilidad de éxito. Sin embargo, un mal trabajo en los niveles medios, un liderazgo dividido, ambiciones personales desmedidas y una inoportuna crisis cubana condenaron el proyecto al fracaso. Los hombres, en olas de asalto, se abren paso con fuego de fusilería. Son pequeños avances en los que preservarse y atacar se hacen tareas compatibles por necesario. Durante el simulacro de ataque, se muestra también la forma de conducir a un herido hasta la estación de primeros auxilios, donde los médicos le prestan atención urgente. Sobre Cayo Confites vuelan a menudo aviones norteamericanos de reconocimiento. Exploran el islote desde las alturas y siguen su raudo viaje. Pero a veces los aparatos son de la expedición y entonces su carga de medicinas y otros materiales urgentes siembra la esperanza y hace renacer la fe en una próxima partida. Júbilo extraordinario despierta. En La Habana para las conexiones de retaguardia y la adquisición de equipos. Formada, dice unas
y el revolucionario Febles charlan tras la captura en la goleta realizada en aguas internacionales del Canal de las Bahamas, y de este modo se hacen los primeros prisioneros de la causa dominicana. Los acontecimientos se precipitan. Es preciso partir de Cayo Confites. El alto mando de la expedición recibe noticias de que el proyecto libertador corre peligro de verse frustrado y que se trata de apresar a los comprometidos. Las fuerzas invasoras embarcan en el Fantasma y en el Aurora. No importa que algunos buques y no pocos aviones del Ejército de Liberación hayan sido capturados. Sobre la cubierta del navío se apretujan los hombres, alegres, exaltados por el fervor democrático, soñando con divisar la costa del país torturado. El Fantasma se desliza veloz a toda máquina. Inquietudes, esperanzas, zozobras para saltar al sueño por tanto tiempo ambicionado. Se está tratando de burlar el bloqueo, pero a las pocas horas una fragata de guerra cubana intercepta el paso. Funciona la telegrafía sin hilos y viene el mensaje lacónico y tajante de detener la marcha. Se ha producido el derrumbe. La revolución dominicana, tan cara al sentimiento de Cuba y de América, ha sido estrangulada antes de hacer contacto con los mercenarios de Trujillo. Los hombres que iban a luchar por la libertad son hechos prisioneros. Los revolucionarios son trasladados a la fragata en calidad de prisioneros. Ha terminado esta expedición, pero el ideal está vivo y firme. La semilla de la libertad está sembrada y germinará el nuevo árbol de la revolución que destruirá a Trujillo. Un saludo y un voto de esperanza para los hijos valientes de las naciones americanas, cuyas rutas de vergüenza y honor se cruzaron en un puntito de la costa norte de Cuba, en un simple islote donde se dieron cita estos bravos para la libertad de Quisqueya. Se ha frustrado un movimiento, pero el ideal sigue en pie y la acción marchará adelante. ¡Adelante! Que son los hombres que cumplirán la palabra empeñada con la tierra de Máximo Gómez. Son los hombres de América. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.